La reacción que ha tenido el Vaticano después de la denuncia que hizo esta semana la Corte Suprema de Justicia del Estado de Pensilvania, y luego que el fiscal general de ese estado revelara este informe que elaboró un gran jurado con las denuncias de los miles de casos de niños, niñas, menores de edad que fueron abusados sexualmente durante más de 7 décadas en varias arquidiócesis del estado de Pensilvania. ¿Qué es lo que ha dicho el Vaticano al respecto? Ha señalado lo siguiente: los abusos descritos en el informe son criminales, moralmente reprobables, dice el Vaticano a través de su director de prensa en la Santa Sede. Y en el comunicado que se ha publicado ayer, el Vaticano señala que hay una condena clara a todos los casos de abuso sexual a menores y que las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Que además se tiene que obedecer la legislación civil y denunciar los casos de abuso sexual. ¿Fue esta una decisión correcta del Vaticano o simplemente son palabras, son comunicados, pero se necesitan más acciones? Es correcto llamarles criminales porque criminales son, evidentemente, quienes abusan de menores. Hay violaciones registradas y demás, claro que son criminales. Está bien el pronunciamiento del Vaticano en ese sentido. Lo que pasa, el gran problema de todo esto para mí es que el Papa Francisco no llega a cumplir del todo con esa política de tolerancia cero que él anunció cuando comenzó su pontificado, ¿no? Y es el tema de los abusos sexuales es, de hecho, uno de los temas que están ensombreciendo. Lleva 5 años de pontificado el Papa Francisco, y después de una alegría general por parte de católicos y de no católicos con la llegada de este Papa, que suponía un cambio en una Iglesia católica atrasada respecto a los tiempos en muchos temas, este es uno de en los que Francisco está dejando de desear. Es cierto que hay una condena, pero tenemos, por ejemplo, hay más casos abiertos, no solo tenemos el de Estados Unidos, tenemos en Australia. Hay 2 procesos judiciales en marcha. Uno de ellos afecta al que era el número 3 de las finanzas del Vaticano, Pell, que sigue estando entre los asesores del Papa, pese a que ya no ejerce esas funciones como encargado de finanzas del Vaticano, sigue estando entre los asesores del Papa. Luego hemos visto el tema en Chile, donde este año la Iglesia Católica chilena está viviendo una de las peores crisis en toda su historia por los abusos sexuales, y ahí el Papa llegó a defender a uno de los acusados de encubrir, no de abusar, sino de encubrir, de no denunciar, de mantener bajo cuerda los abusos sexuales. Llegó a defenderlo y a decir que él no había visto ninguna prueba en contra de Barros, ¿no? de este señor. Fueron unas declaraciones que sentaron muy mal a las víctimas, a un sector social, y por las que luego el Papa tuvo que retractarse. Y luego hay otro de los ejemplos, es el de, a ver si recuerdo cómo se llama, Bernard Law. Fue quien era, perdonad, dejadme que mire el cargo que tenía. En Boston, si no sí, me equivoco. Era el obispo. Bueno, fue alguien que encubrió, y se sabe que encubrió, acordaos de todo aquel escándalo de abusos sexuales que luego se registró en la película Spotlight. Este hombre encubrió a quienes cometieron esos abusos, y lo que hizo la Iglesia Católica, no eran los tiempos de Francisco todavía, pero lo que hizo la Iglesia Católica fue mandarlo a Roma, donde formó parte de la curia hasta que murió el año pasado, ya con Francisco, y Francisco presidió su funeral y no hubo una sola declaración sobre todo este escándalo, ¿no? Entonces son cosas en las que yo creo que sí que echamos en falta una mayor contundencia del Papa. Juan Carlos, Sara estaba haciendo referencia precisamente al caso de Chile, el de Australia. El caso más cercano en América Latina, efectivamente el de Chile, en donde el Papa ha ido para atrás y para adelante. Sin embargo, hay una declaración de Juan Carlos Cruz, que es una de las víctimas chilenas de violaciones sexuales, donde hace referencia precisamente al obispo Barros, que fue testigo, según muchas de las víctimas de violaciones sexuales, y señala que tuvo la oportunidad de ir en mayo de este año a hablar con el Papa Francisco, que el Papa lo escuchó, que le pidió perdón en nombre propio, en nombre de la Iglesia, porque no se hizo nada antes, y que él esperaba iniciar un cambio dentro de la Iglesia
como lo ha llamado Sara, una política de tolerancia cero. Una de las cosas que dice Juan Carlos Cruz, esta víctima de abuso sexual, que hoy es un hombre de más de 30 años, es que una de las dificultades más grandes que tiene el Papa, según el propio Papa le dio a entender, es que muchas de las gentes que están en el Vaticano es gente que ha tenido conocimiento de los abusos sexuales, pero que no ha transmitido la información ni a sus antecesores ni a él mismo, que él incluso fue a Chile sin la información completa. Es la justificación a la información que le dio el Papa a esta víctima. ¿Es esa una de las principales causas para no llevar adelante digamos, la sanción correspondiente a los sacerdotes? ¿Hay otras causas también? ¿Qué es lo que usted ve? Bueno, la Iglesia es una organización, una institución piramidal, una estructura bastante clara de jerarquías, y lo que hemos visto es que ha habido un modus operandi universal. O sea, Sara describía lo que pasaba en Boston, pero lo mismo ocurrió en Chile, los casos que se han revelado en Costa Rica, que no llegan a la magnitud que han salido en otras partes, pero es el mismo modus operandi. Irlanda, se denuncia a un sacerdote particular y de todo, y lo que hacen los jerarcas de estos, ya sean los obispos o los arzobispos de esta diócesis en particular, o de este país, es pasar a este cura a otra parte, o llevárselo a otro país, o moverlo dentro de la institución. O sea, aquí no son casos aislados, parece que ha sido la política institucional de la Iglesia Católica. Y por supuesto que esto va subiendo y subiendo, y uno dice, ¿hasta qué punto el Papa puede clamar ignorancia? Al final de cuentas, el Papa no es que viene en un paracaídas de San Pedro, ¿verdad? Y cae en el trono de San Pedro, ahí en Roma, al frente de esta institución. El Papa viene de las bases de la Iglesia Católica, y por lo tanto tiene que haber visto, tiene que haber oído, tiene que haber atestiguado en algún momento, más cuando parece que esto es tan institucionalizado, tan generalizado, tiene que haber visto de primera mano que esto es una práctica común dentro de la Iglesia Católica. Y como lo mencionábamos el otro día, esto, lo que salió esta semana, nada más es un estado de Estados Unidos, pero uno ni se puede imaginar lo que puede haber, lo que está pasando, lo que ha pasado en países con una prensa menos acuiciosa, con una actitud menos crítica hacia la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica sigue siendo una fuerza todopoderosa. Me imagino un país como Brasil, enorme, me imagino otros, Colombia, etcétera, México. Así que no es suficiente que el Papa clame ignorancia, y no es suficiente que el Papa o que el Vaticano salga a decir que esto fue algo que pasó antes de los años 2000 y que ya no, porque mucha de la gente que encubrió o participó en estos abusos está ahí en Roma con altas posiciones en la curia, como menciona Sara. Así que, pues bueno, como yo le digo, estamos ante una institución literalmente milenaria, así que de que este va a ser el fin de la Iglesia Católica, solo un ingenuo podría decir eso, pero vaya golpe ha sido para una institución que se basa en la fe y se basa en transmitir la palabra de Dios. Difícilmente uno puede pensar en crímenes más abominables que el abuso de menores, y el hecho de que esto no hayan sido incidentes aislados, sino una política generalizada, es lo que simplemente nos deja sin palabras a muchos católicos, y bueno, ser una mancha que perdurará por la historia de la Iglesia Católica. Y ojalá se siga revelando este tipo de cosas. Ojalá ojalá que la actitud no sea, bueno, ya supimos esto, no, ojalá se destape todo, se termine de destapar todo, y tengamos claro de la magnitud del problema que estamos enfrentando aquí. Raquel. Bueno, la verdad es que evidentemente creo que el Vaticano y el Papa se han visto forzados a tener una reacción mínima, a mi juicio, tras lo ocurrido en Pensilvania, porque eran casos ya que se estaban acumulando. Es verdad que cuando ocurren en países como Estados Unidos el altavoz es mucho más grande que cuando ocurren en otros. También ha habido unos casos similares esta semana en India y sin embargo no han acaparado tantos titulares. Pero la cuestión es que, primero, la reacción del Vaticano ha sido casi hasta con más de 24 horas a posteriori. Vivimos en un mundo donde la información fluye muy rápidamente. No creo que fuera algo que tuvieran que improvisar
y además ya había casos previos, podrían haber reaccionado de una forma más rápida. Y segundo, creo que las palabras del Papa sí condenan a esos criminales, vergüenza y dolor, pero también dice que está del lado de los curas, porque pobrecitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son respuestas tibias, creo que todavía, como bien decía Sara, no hay una respuesta contundente a lo que está ocurriendo, y me parece incluso más llamativo o un gesto más fehaciente lo que anunciaba ayer el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, Daniel DiNardo, que pedía un plan integral de actuación, pedía involucrar también a la sociedad laica, buscar canales legales que no hagan que la Iglesia parezca que está por encima de la ley, sino que esa gente también responda ante la justicia si es así, y también crear canales digamos, que faciliten a los feligreses cómo confesar y acudir a la justicia, ¿no? Que hagan que exista una manera de que esta gente no se sienta tan desamparada en el seno de lo que se supone que es el templo de su creencia como seres humanos. Vamos a ver si a DiNardo le hacen caso en el Vaticano. Él pedía una visita a Estados Unidos por parte de las instancias vaticanas, una investigación, y bueno, vamos a ver hasta dónde se desarrolla esto, pero creo que lo único que podemos hacer nosotros como periodistas es seguir denunciando esto, y creo que si no fuera de hecho por estas revelaciones, aunque en este caso ha sido gracias a una corte, estos casos seguirían ahí en la opacidad, porque la institución de la Iglesia tiene un poder tan grande que vete a saber, como decía Juan Carlos, cuántos casos más hay que desconocemos, ¿no? Vuelvo con usted. Sí, por favor, un aporte más. Sí, una sola. La Iglesia tiene para mí una responsabilidad doble, porque en muchísimos de estos casos, como decía el otro día el fiscal, no se pueden juzgar porque han prescrito, los delitos han prescrito. Entonces, la única condena, la única reacción ya que puede haber es de la propia Iglesia Católica, quitándole sus cargos a esa gente. No conozco bien cuáles son las instancias judiciales del Vaticano, de la Santa Sede, pero estoy segura de que hay forma de castigar a estas personas. Lo que no se puede hacer es condenar, pero dejarlos, moverlos, como decíamos antes, y dejarlos que sigan gozando, que mantengan sus títulos, ¿no? Seguramente no cambia nada para ellos, o sí, no lo sé, pero por lo menos hay que quitárselos, ¿no? La Iglesia Católica, ya que la justicia no puede hacer nada, la justicia laica, como decías tú, la Iglesia Católica tiene una doble responsabilidad en eso, el Vaticano, el Papa.